nos vamos a la playa. Que de repente ha aparecido nos está congelando. Acabo de hacer un fortín cortavientos. Tú ya lo sabes, te lo estoy contando en la cámara. Resulta que no había probado la papaya hasta hace una semana. Quizás esto resulte algo raro para lugares donde se toma más papaya. Tengo entendido que México es un lugar de mucha producción de papaya, pero digamos que aquí no tanto. Tengo que decir que me encanta. El único fruto del amor, de la papaya, de la papaya. Así que he pensado que a lo mejor hay gente que todavía no conoce bien la papaya. Y me he puesto a ver qué propiedades tiene. Papaya, propiedades. Propiedades declaradas. Ahora sale una casa en Cancún. La papaya es una fruta muy apreciada por sus propiedades nutricionales y su sabor. Con más vitamina C que una naranja, la papaya es un ingrediente perfecto para incluir en tus recetas y en tu dieta, por ser además saciante y poco calórica. Tiene un componente llamado papaína, una enzima que ayuda en el proceso de la digestión. Al igual que el resto de las frutas, evita el estreñimiento por su contenido en agua y fibra. Ayuda a la diuresis por su contenido en agua y también antioxidante, pero no previene el envejecimiento. Vaya hombre, tendré que seguir buscando para mi eterna juventud. El mayor truco para ser joven durante mucho tiempo es dormir mucho y bien. Uno de ellos, por lo menos. Con me funciona. Y vitamina A colabora a mejorar la salud de la piel. También está el papayón, que destaca por su gran tamaño. Está bien elegido el nombre. Podría llegar a pesar hasta 3 kilos. Y su carne es más rosada, jugosa y dulce. Tengo que encontrar un papayón de estos. Me hace gracia, la papaya engorda. Pues, ¿qué tontería es esta? ¿Qué le importa si la papaya engorda? Quiero decir,
no estamos hablando de bollería industrial, ¿sabes? No, ese no es el problema de la papaya. ¿No os acordáis hace tiempo que había un intento de unas aguas que se querían vender como aguas que no engordaban? O sea, el marketing es mundial. Se dice que lo mejor en realidad es comer los alimentos que son como de tu zona, ¿no? Porque es para lo que tu cuerpo está acostumbrado. Entonces, realmente quizás yo no debería estar comiendo papaya. Pero sigo pensando que es mejor comer papaya que comer la mayoría de cosas que vienen en paquetes. Así que, larga vida la papaya. Policarpa, ¿qué pasa contigo? No me muerdas la nariz, que nos conocemos. Quiero morder las narices. No lo hagas. Nos vamos de fiesta. Ajá. Girls like me are like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. I send them my devotion and so my thoughts. Even if it just dancing in the dark. She's got to look, hijo de la luna. When I look to the west, at my spirit striving for it. Hey! You need love! Es una noche muy calurosa y me gusta. No sé si se escucha, pero hay un montón de gente en la calle, en las terrazas, haciendo vida. Me recuerda a unas semanas que estuve en Marruecos, porque es el mismo tipo de calor. Y recuerdo aquel viaje con mucho cariño. Los viajes en los que pude apreciar un choque, unas diferencias culturales importantes, son los que más aprecio. Recuerdo en las casas de adobe ese color de arcilla que se camuflaba con el color de la tierra, porque también era esa misma, o la arena. Y recuerdo aquellos oasis, era increíble, está todo desértico y de repente en medio de la nada un vergel, un montón de vegetación, sobre todo palmeras y vida, y las montañas del Atlas. Y recuerdo las hospitalidades recibidas, sobre todo pues los bereberes lo tienen mucho en su tradición, ese dar la bienvenida, ese siempre ofrecer algo, sobre todo té, incluso invitarte a su casa si hace falta. Recuerdo haber ido en Ramadán, entonces llegaron a invitarnos a una casa cuando rompían el ayuno y la verdad es que fue una experiencia probar todos esos dátiles y otros manjares que para mí eran pues muchas veces sabores diferentes. Y sentados allí en aquellas alfombras, ¿no? Recuerdo luego dormir en un sitio que parecía la casa de Aladino, mucho color blanco y también mucho color ocre y azul. Recuerdo también los niños que, bueno, pues sí había bastante pobreza, pero también los recuerdo muy libres por ahí jugando por la calle con cualquier cosa, como en mi infancia.
Eso tiene su parte impagable, ¿eh? Recuerdo también el desierto. Recuerdo que nos hicieron como una actuación musical tocando unos tambores. Nos invitaron como a participar y a bailar. Y éramos como un grupo de visitantes, de turistas básicamente. Coincidió que el grupo que estábamos, pues la gente era más bien reacia y estaban más bien espectadores, y yo la verdad es que me moría por marcarme unos bailes allí con el son de los tambores, pero era una época en donde mi timidez me superaba, entonces me quedé allí como quería, pero no me atrevía, y me arrepiento. Si llega a ser hoy en día, sinceramente lo haría diferente. Es positivo que vayas con gente que se anima a hacer cosas para que no te frenes y esas aventuras tengan más oportunidades de ocurrir, ¿no? Porque yo ya estoy buscando una excusa para lanzarme, y si tengo a alguien al lado que se echa para adelante, yo me lanzo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de una nueva aventura. Me gustaría un montón tener un nuevo viaje, una nueva experiencia en un lugar bastante diferente al que suelo vivir. La verdad es que cualquier tipo de viaje me vale, sinceramente. Pero reconozco que está mi gata ahí arañando la cama, como no. El cuerpo me está pidiendo algo más, me está pidiendo una aventura. Y o se la doy o va a empezar a protestar. Si algún día tienes alguna oportunidad de vivir una aventura, vívela. No te cortes, no la rechaces. Yo personalmente no creo que los trenes pasen 100 veces. Yo si veo un tren me subo, sinceramente. Soy de subirme a los trenes. Me estoy dando un baño, que no es una cosa que haga prácticamente nunca, porque la verdad es que no me gusta tener la sensación de que malgasto el agua, pero estoy haciendo una excepción. Me vino una especie de revelación, por decirlo así, que una voz en mi cabeza que me dijo: las cosas son sencillas. Y realmente he tenido experiencias en mi vida en las que la manera de resolverlas fue simplificando. Esta idea también creo que me surgió porque justo ayer vi un vídeo en el que estaban preguntando por la calle ¿qué es una mujer? Y las personas no sabían qué responder. De hecho, alguna respondió que es
alguien que se siente perteneciente a un determinado grupo social. ¿Por qué los debates se han vuelto tan absurdos? Es como que cada uno intenta rizar el rizo, pensar sobre lo pensado o sacar una conclusioncilla más grande, mejor que la anterior. Puedes pensar toda la vida y sacar infinitas conclusiones una tras de otra y no parar nunca. ¿Pero a dónde te lleva eso? ¿A dónde me lleva eso? Paso de formar parte de esa hipercomplicación de las cosas. Yo nací en el campo. Vamos a ver, tendría que saber cómo hacer las cosas simples. Y soy taoísta, o sea que no me queda otra. Si realmente apostase por la simplificación, lo que debería hacer es callarme y permanecer en silencio. Así que basta por hoy.